¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financiación. Hoy tenemos la posibilidad de saludar a Javier Lorenzo, que es gestor del Fondo de Inversión GPM, asignación táctica, que ha sido aprobado recientemente e inscrito por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Javier Lorenzo, bienvenido a Tiempo de Inversión. Hola Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí contigo. El placer es compartido. Bueno, cuéntanos sobre este fondo, GPM Asignación Táctica. Acaba de recibir luz verde por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque ya llevas tiempo trabajando en la elaboración y en el discurso para entendernos de lo que es este fondo. ¿Qué hay detrás del fondo? ¿Cuál es el estilo? Pues sí, la verdad que ahora mismo muy contento, ¿no? Muy ilusionado con el nuevo proyecto. La semana pasada la CNMV ya lo aprobó, como has comentado, y ahora en los próximos días vamos a empezar, va a empezar a entrar el capital, ¿no? de los primeros partícipes y vamos a empezar a crear la cartera inicial. Y como has dicho, yo llevaba desde abril, desde mayo del año pasado, gestionando carteras para GPM bajo el mismo modelo que va a ser el fondo, con pequeños retoques, porque obviamente no es lo mismo carteras particulares que un fondo de inversión, pero la filosofía y la idea es la misma, con lo cual ya pues había gente, ¿no?, que ya estaba, digamos, dentro del modelo. Así que nada, para que la gente se haga una idea un poco, bueno, es un fondo que su principal objetivo es proteger el capital y obviamente pues beneficiarse un poco del crecimiento natural de los mercados, es decir, obtener una rentabilidad aceptable a cambio de un riesgo muy reducido, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Las bases principales o un poco sobre lo que se asienta el fondo. Por un lado tenemos la parte, digamos, sólida, la parte core del fondo, que es en torno al 65%, y que es una parte, ya digo, que en principio no se va a mover, sino que simplemente se moverá por cómo se muevan los activos y se irá rebalanceando para ajustar los pesos óptimos que queremos tener. Y esa parte pues, se divide en renta fija de largo plazo, oro, renta variable y liquidez, digamos que son las cuatro clases de activos por excelencia más importantes, ¿no? Y entonces buscamos esa diversificación estructural para que el fondo se comporte medianamente bien en cualquier circunstancia del mercado, en cualquier fase del ciclo, ¿no? No tratamos de adivinar lo que va a pasar con el mercado, porque eso, pues, aunque suene así un poco raro dicho por un gestor que en teoría tendría que dedicarse a ver cómo está el mercado, analizarlo, no. Creo que eso es complicadísimo para cualquier persona. Entonces tenemos, ya digo, una situación, una base muy sólida en la cual vamos a estar cómodos, vamos a tener pocas rachas de pérdidas y bastante reducidas, como digo, en cualquier circunstancia del mercado, poca volatilidad, va a ser un fondo que difícilmente va a tener una volatilidad superior al 8 o 10%, digamos, anual. Y luego, esas clases de activos, ¿no?, como he comentado, renta fija de largo plazo, que alguno pensará que estoy un poco loco porque ahora mismo con las subidas de tipos es complicado, pero ya digo, Sí, con ese nos da cambio de igual. curva, vamos a ver. Claro, pero bueno, entendemos el ciclo y el largo plazo y sabemos que va a tener momentos mejores, momentos peores, igual que lo tendrá el oro, igual que lo tendrá la propia renta variable. Por eso, igual que la liquidez en ciertos momentos nos va a ayudar muchísimo el tener un porcentaje fijo de liquidez a sostener, ¿no? Nos va a ayudar de colchón un poco a sostener posibles crisis del mercado que sabemos que van a venir también. O sea que... Javier, Sí. esos activos, esos cuatro activos, ¿tienen un porcentaje determinado en el fondo? Correcto. Como te he dicho, la parte estática es un 65%, la parte Sí, dinámica, que ahora comentaré, es un 35%. Pues dentro de ese 65% tenemos 10% para liquidez, sí. 15% para oro, 15% para bonos de largo plazo, va a estar siempre en torno a 20 o 25 años, y un poquito más, un 25% a renta variable. ¿Por qué un poquito más? Primera, porque es el activo que mejor lo va a hacer durante más tiempo, ¿no? A nivel ciclo, las fases de crecimiento siempre duran mucho más que las fases de recesión y queremos tener exposición a la renta variable un poquito más, como digo.
Y dentro de esa renta variable, digamos que hacemos una distinción. De ese 25%, un 15% lo vamos a destinar a bueno, para la gente que no conozca, un ETF, que es el MSCI AGWI, es decir, índice mundial que tiene más de 3.000 empresas de todos los mercados, 60% de peso en Estados Unidos, porque al final el ETF, el índice, está compuesto por capitalización bursátil y sabemos que las empresas de Estados Unidos pues tienen mucho más peso. Luego tiene un porcentaje a Europa, un porcentaje a Japón, un porcentaje a Reino Unido, es decir, lo más diversificado que se puede estar en renta variable, pero claro, sabemos que los índices o las empresas más grandes de los índices por naturaleza son empresas growth, ¿no? Son empresas de crecimiento, tecnológicas, enormes monstruos de empresas, y entonces nosotros lo que hacemos es, como nuestra premisa principal es la diversificación estructural en todos los aspectos posibles, lo que hacemos es un 15% de esto que te comento y un 10% de empresas small caps y enfocadas o factor value, es decir, todo lo contrario a las grandes empresas growth. De esta forma tenemos dos puntos muy contrapuestos dentro de la renta variable que lo que hacen es dar estabilidad y reducir la volatilidad y las rachas de pérdidas de la cartera, porque es como, ¿no? Como lo que te decía del oro, renta fija. Dos contrapesos. Correcto, son como todos, cada uno tira de su cuerda y al final todas las cuerdas tensadas lo que da es un equilibrio perfecto, ¿no? Por así decirlo. Es un poco lo que buscamos. Y de esta forma llegamos a lo que yo llamo, bueno, lo que Markovich llamaba la frontera eficiente. Obtenemos la mayor rentabilidad posible ajustada al menor riesgo posible. Que esto es algo que mucha gente dice y que mucha gente busca, pero que realmente luego no se aplica porque no es fácil, ¿no? Y un poco esta fórmula trabajada durante mucho tiempo lo que nos lleva es a conseguir eso, a conseguir que con el paso del tiempo vayamos a tener una rentabilidad razonable. Nunca seremos los primeros de la clase, nunca vamos a ser los que más ganan, pero sí que vamos a ser seguramente de los que menos pierden. Entonces, al final, a largo plazo, ese equilibrio, como digo, te va a dar un muy buen balance rentabilidad-riesgo. Javier, las circunstancias en las que el fondo ve la luz por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿os ha obligado a modificar la estructura del propio fondo, la estructura sobre todo de la cartera del propio fondo o no? En principio, en absoluto. Como te digo, nosotros entendemos esto como ciclos de mercado que pueden durar 8, 10, 12 años. Tenemos una visión clara de largo plazo y, como te digo, nosotros hemos hecho nuestros estudios, nuestros backtests, estas asignaciones de pesos no son porque sí. Es decir, hay un trasfondo detrás y al final sabemos y lo hemos visto que en los últimos 50, 60 años esta estructura de fondo nunca ha tenido un periodo de más de 2 años consecutivos en pérdidas, jamás. Es decir, con esto quiero decir que el fondo ha tenido un drawdown, pero ha recuperado su pico máximo siempre en menos de 2 años. Crisis de las .com, crisis financiera, bueno, el COVID es que fue una recuperación en V muy rápida. Si nos vamos al lunes negro del 87, etapas ya de inflación alta que vivimos en los 70, el fondo se va a comportar, como te digo, meridianamente bien en cualquier situación, con lo cual no digo que nos dé igual, porque al final siempre te preocupa, ¿no? Y los partícipes, jolín, la guerra, jolín, esto, la inflación, las subidas de tipos, ¿y ahora qué? Pero si consigues entender el fondo, y ese es un poco mi trabajo, ¿no? Como gestor, sabes que, entre comillas, vas a estar tranquilo en cualquier circunstancia, ¿no? Esa diversificación estructural que comento nos va a aportar esa estabilidad. Oye, ¿hay algún estilo de inversión, alguna filosofía que diferencie este fondo de cualquier otro, al margen de lo que es la propia estructura y su definición? Pero en cuanto al estilo de gestión o a su filosofía de gestión, ¿podemos hablar de un estilo propio, diferenciado? Sí, a ver, yo entiendo que habrán fondos similares, parecidos, seguro, ¿no? Al final, hoy en día tenemos una gama de fondos gigantes, enorme, de todo tipo.
Y dentro de los fondos mixtos, ¿no? Multiactivos, como diríamos que es este, porque como te he dicho, invierte en todo y es un fondo mixto porque nos va a dar igual, o sea, en según qué circunstancias, pues va a estar más sesgado a renta variable, va a tener más parte de liquidez, porque eso, digamos, es lo que nos aportará la parte dinámica, ¿no? Que es el 35% restante, que ahora luego, si surge, lo comentamos. Pero sobre todo, ya digo, al final, este fondo, para mí la premisa principal es esa diversificación estructural, esa asignación táctica de activos con filosofía momentum, pero sobre todo que es un fondo sistemático, es decir, mi trabajo ya está hecho. Obviamente tengo que gestionar la liquidez que vaya entrando en el fondo y asignarla, tengo que rebalancear los pesos de la cartera, tengo que hacer modificaciones en los sistemas, que son sistemas trabajados en mensual, es decir, hacemos un cambio al mes, pero es todo sistematizado, o sea, yo ya sé cómo tengo que actuar en todo momento, no hay nada de decisiones discrecionales, no cambio de opinión en función de lo que esté pasando en el mercado, es decir, estamos totalmente aislados del ruido y seguimos unos sistemas algorítmicos en la parte dinámica que te comento, que no dan pie a eso, ¿no? A esas variaciones o a esos cambios en el fondo. Yo creo que eso por así decirlo, es la parte más clara, ¿no? Por lo que conozco, el 99% de los fondos tienen toma de decisiones discrecional por parte del gestor o equipo gestor que haya detrás en función de cómo se va comportando el mercado, ¿no? Y constantemente, como te decía, y los inversores minoristas lo mismo, tratamos de adivinar lo que va a pasar, tratamos de dar explicación, ¿no? Hoy el mercado ha subido porque alguien ha dicho no sé qué. Este mes el oro lo está haciendo bien por no sé cuántos. Si buscamos una justificación a la subida o en este caso a la bajada, ¿no? Exacto, en todo momento. Y es muy difícil aislarnos del ruido porque si estamos metidos en este mundo, lo vemos, lo leemos y lo seguimos, pero eso no va a cambiar nuestra forma de actuar, eso no va a cambiar nuestra toma de decisiones. O sea, el fondo es una caja negra que hay que entenderla como un conjunto. Cuidado, por lo que te decía antes, hay gente que me ha dicho ya, pero ¿cómo vas a meter un 15% de renta fija con la que está cayendo, ¿no? Con la subida de tipos? Esto es una caja negra. Cada pata del fondo tiene su función y hay que entenderlo como tal, ¿no? Es un conjunto. Javier, háblanos del otro 35%. Vale, el otro 35% es la parte que llamamos dinámica, la parte táctica, por así decirlo, y se divide en 3 sistemas o en 3 subsistemas. Un primer sistema es basado simplemente en fuerza relativa, y lo que hacemos es, tenemos lo mismo, renta variable, renta fija de largo plazo y oro, aquí nos quedamos con estos 3, y lo que hacemos es, en función de los que mayor fuerza relativa de medio plazo tengan, subimos su peso. Es decir, en la parte estática te había comentado 15 oro, 15 renta fija y 25 renta variable. Pues este sistema lo que nos hace es darle un poquito más de peso a 2 de esas 3 partes. Ahora mismo tendríamos un poquito más de peso en oro, sería un 5% más en oro, ese 15 que comentaba antes pasa a un 20%, un 5% más en renta variable, ese 25 pasa a un 30%, y no aumentamos el peso de la renta fija. ¿Por qué? Porque ahora mismo es la pata que menor fuerza relativa tiene, que menor momentum, ¿no? O peor momentum está atravesando. Ese sistema nos sirve para eso, para dar un poquito más de peso. Y luego tenemos otros 2 sistemas basados en, filosofía dual momentum, es decir, primero tenemos un sistema de sectores. Lo que hacemos es coger los 11 sectores en los que se divide el SP500, ¿vale? Que son 11 ETFs, pues tecnológico, comunicación, industria, materiales, financieros, salud, energía, que ahora tendríamos en cartera, utilities, que ahora tendríamos en cartera, bueno, los 11 en los que se divide el SP500. Y hacemos un filtro, ya digo, automatizado de medio y largo plazo, en torno a 8, 10 meses, que es lo que consideramos medio plazo, ¿no? Entre 6 y 12. Y
lo dividimos entre su volatilidad. Eso nos da esa formulita nos da un resultado que llamamos inercia alcista. ¿Qué 3 de los 11 supersectores tienen mayor inercia alcista a día de hoy? Pues justo hoy, que es 1 de abril, pasamos el filtro y vemos que sector energía es el que mejor inercia alcista tiene, utilities el segundo y XLP, lo que sería consumo defensivo, el tercero. Pues damos del fondo un 5% a cada uno de ellos. Y tenemos en cartera durante este mes de abril esos 3 supersectores. Cuando llegue el 1 de mayo, revisamos y si hay que hacer cambios, se cambia. Por ejemplo, de marzo a abril no hemos tenido que hacer ningún cambio, mantenemos los mismos 3. Y eso es fijo. Mi trabajo son 5 minutos al mes. Revisar ese screener, ¿no? Ese filtro para ver los que mejor momentum. Sí, y ya está. Si hay que hacer algún cambio o no. Javier, ¿qué tipo de inversor puede acceder a este nuevo fondo de GPM al que tú gestionas, a esta asignación táctica? Pues el fondo es un vehículo abierto que se puede acceder desde €1 a través de, bueno, yo trabajo para GPM, la gestora es Inversis, ¿no? del fondo, sí. Entonces cualquier plataforma, cualquier entidad que trabaje con Inversis, pues ya sea la propia Inversis, ya sea la propia GPM, hoy en día está Unbank con MyInvestor, que también lo mismo, bueno, Mafre, cualquier entidad que tenga plataforma Inversis, y la inversión mínima es €1, porque ya digo, es un vehículo abierto que se puede acceder cualquier inversor. El perfil de inversor, yo siempre digo lo mismo, que aquí hay, dentro de la gran variedad de perfiles de inversores que somos, ¿no? Porque cada uno somos un perfil de inversor, yo digo que esto de generalizar es muy complicado, sí. Pero yo digo que para mí hay 2 perfiles muy claros. Uno, gente que ya tenga un patrimonio, que quiera seguir obteniendo rentabilidad, pero sobre todo que quiera protegerlo, ¿no? Por lo que hemos comentado, que no quiera esos grandes bandazos, esos grandes vaivenes que muchas veces nos trae el mercado, pues si los puede evitar mejor, pero sin renunciar al crecimiento, sin renunciar a ese pasito a pasito que digo yo a largo plazo, ir obteniendo beneficio. Y luego, pues a lo mejor gente más joven que quiera empezar a crear un patrimonio, empezar a crear un ahorro, yo lo llamo el modo hucha, ¿no? El ir haciendo algunas aportaciones periódicas, pequeñitas, bueno, pequeñitas, cada uno en su nivel, cada uno lo que pueda, pero sobre todo que le tenga cierto respeto al mercado, ¿no? Porque muchas veces hay gente que dice, oye, yo compro renta variable porque me siento cómodo, porque estoy acostumbrado y entiendo que tiene más riesgo y puedo vivir con ello. Oye, este fondo no es para ti, porque tú buscas algo con más riesgo porque lo puedes asumir. Luego otra cosa es que cuando vengan mal dadas lo puedes asumir o no. Que eso muchas veces no lo sabemos hasta que no nos pasa, ¿no? Sí, no, el riesgo es ese. Claro, pero bueno, mucha gente, ¿no? Amigos, gente cercana. Oye, yo de esto de la bolsa, la verdad que nunca me he informado mucho, no tengo ni idea. Oye, pues mira, esto, que sepas que poquito a poquito, como una hormiguita, y el día que tú entres a la cuenta, no te vas a encontrar, o el día que veas en las noticias que retumban problemas, no te vas a encontrar una gran caída. O sea, que puedes dormir tranquilo, ¿no? Esa es un poco la idea, o un poco el perfil que buscamos. Que aquí no buscamos especulación, ni mucho menos. Ni mucho menos, ni mucho menos. Esto es, sí, yo siempre pongo un plazo de 3-5 años, pero por lo que te comentaba antes, porque sé que en ese, yo puedo pasar 3 meses malos, 6 meses malos. El fondo lo puede tener, lo ha vivido en el pasado y hemos tenido drawdowns, rachas de pérdidas del -8, -10. Diría que la máxima en los últimos 60 años ha sido un -13. Que oye, que pica, ¿no? Ver tu cartera caer un -13 duele, pero claro, son cosas puntuales y de las cuales se va a recuperar relativamente rápido. Como te decía, periodos de 2-3 años nunca los atraviesa en negativo. Entonces yo siempre pongo, oye, date un plazo de 3-5 años para entender esto, pero te pueden tocar los 3-5 peores años de la historia del fondo o los 3-5 mejores. Efectivamente. Eso no lo podemos saber. Correcto. Javier, seguiremos muy atentos a la evolución del fondo. Quiero agradecerte que hayas atendido a Tiempo de Inversión para darnos a conocer pues, lo que hay detrás de este fondo. Los seguidores de la plataforma seguro que te lo agradecen y me gustaría, en fin, invitarte
en próximas ocasiones para ver cómo va el fondo y para que podamos explicar con detalle pues, alguna parte determinada de este fondo. De momento, insisto, agradecerte que nos hayas atendido. Gracias, Javier, verdadero placer. Buen negocio. Nada, muchísimas gracias, Manuel. La verdad que ha sido un placer y cuando quieras, ya sabes, yo encantado.